Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Cineclub. Continuamos con el ciclo Fantásticos sin Fronteras y estos dobles programas que estamos haciendo, Maya Deren y Jacques Tourneur. Hoy es la sesión número 298, nos acercamos a la 300, que será el otro, dentro de 2 semanas. La número 16 de nuestra nueva encarnación y la número 130 de Cine Infinito, porque hoy es una sesión, como todas las de Maya Deren y Jacques Tourneur, organizada a medias con nuestros amigos de Cine Infinito, la asociación que más ha hecho por el cine de vanguardia y experimental en la historia de Cantabria. Bueno, y casi en la historia de España, porque 130 proyecciones, la verdad, son muchísimas. Así que la copia de hoy es una copia en alta definición, la mejor que hay disponible, pero claro, tengan en cuenta que es una película rodada en 16 milímetros y no se concibió nunca para verla en una pantalla tan grande como esta, quizás, si no me equivoco, pero aún así impresiona mucho. Yo he estado en la sesión de las 5, impresiona muchísimo ver la película de Maya Deren y luego ver inmediatamente después la de Jacques Tourneur, porque se van a dar cuenta que casi donde termina una empieza la otra. Es bastante sorprendente. Esto es muy curioso. Realmente películas hechas en la misma época, había algo en el ambiente realmente, pero una película hecha en el extrarradio absoluto de Hollywood, como Meses of the Afternoon que vimos la semana pasada, y otra película hecha dentro del sistema, dentro de Hollywood, y sin embargo que tengan tantas cosas en común, siendo una película avant-garde, experimental, de vanguardia, psicoanalítica casi, porque es una influencia muy grande el psicoanálisis en el cine de Maya Deren, y la otra en principio una película de género, de cine fantástico, de terror, aunque ya digo que es mucho más que eso, realmente es más bien sería un melodrama. Bueno, no querría tampoco repetir mucho sobre las personalidades de Jacques Tourneur, Val Newton, director y productor de Anduve con un zombie y también de La Mujer Pantera, de Cat People, que vimos la semana pasada, o de Maya Deren, pero bueno, voy a introducir un poco sus figuras, pero bueno, vamos a empezar un poco por un lado. Tampoco querría extenderme mucho, pero realmente yo creo que la sesión de hoy es una sesión casi de trance, de hipnosis, una de las más especiales, yo creo, de toda la historia del Cineclub. Y ha sido suerte, además, haber esperado a hacer esta sesión, esta doble sesión hasta hoy, poder hacerla realmente en un cine tan estupendo como hoy. Además, la copia de Anduve con un zombie está muy bien, es una copia en 35 milímetros, como yo creo que hay que ver la película, y ya verán que está muy bien. Fíjense, por ejemplo, en el sonido. Las películas de Tourneur siempre tienen un sonido un poco bajito, Lo digo para que no... Yo les di la señal de que lo subieran un poquitín, estaba quizás un poco demasiado bajo antes, pero en las películas de Tourneur, lo comentamos el otro día, la gente susurra mucho, Está hecha para un poco, afinar un poco el oído. Lo digo que no es ningún defecto ni de la proyección ni de la película. Sin embargo, verán después que cuando entran realmente los tambores, cuando entra la música, los tambores del vudú, por ejemplo, que son muy importantes y que convierten una de las secuencias de la película prácticamente en una especie de musical increíble, pues ahí va a retumbar la sala con toda la potencia de la mitología del Caribe. Siempre solemos, y le hemos traducido, y solemos traer a colación siempre a un gran crítico francés, Jacques Loursels, que es un gran fanático de Tourneur, yo creo que lo habíamos comentado también la semana pasada, y a propósito de Tourneur, en un texto muy hermoso que tiene, hablaba de Borges, y un texto de Borges fundamental que se llama La humildad, creo que es la humildad de la historia, me parece que es el texto, si no recuerdo mal. Y lo que viene a decir el texto de Borges es que los grandes acontecimientos históricos, pues quizás no son las grandes batallas que aparecen en los libros de historia o los grandes personajes. Los grandes cambios de la historia muchas veces son imperceptibles y muchas veces se saben cuando ha pasado cierto tiempo. Tourneur lo lleva esto de forma muy interesada, en el buen sentido, al cine de Tourneur, y considera que una película como Cat People, como La Mujer Pantera o Anduve con un zombie son películas que realmente cambiaron la faz del cine norteamericano. Otro gran crítico francés, Louis Escorecki, al cual ha traducido para nuestro futuro libro catálogo nuestro amigo Javier Oliva, también perteneciente a Cine Infinito, en ese mismo texto, que pueden leer ustedes si no lo han recibido hoy por correo electrónico. Si no reciben nuestros correos, me lo dicen al término de la sesión y les incluyo en nuestra lista de correos. Si les pueden mandar ese texto y otro muy amplio de Chris Fujiwara analizando la película que vamos a ver hoy. Muy recomendable además leer ese texto de Fujiwara tan detallado después de ver la película. Como digo, en ese texto Escorecki
dice que el cine moderno comienza con Jacques Tourneur y Val Lewton. Dice, comienza el cine moderno con estas 3 películas, las que vamos a ver, y también el cine fantástico. Pone a los dos, hablan de los géneros. Los franceses muchas veces, algunos géneros los incluyen como generadores de unos estilemas formales muy claros. Y dice eso. No es una idea rara en los franceses. La crítica francesa, que ha sido siempre un poco como el motor del gran gusto cinematográfico y de la consagración de los cineastas que realmente merecían, ahí tenemos todos realmente una deuda muy grande con los grandes críticos franceses, sobre todo del pasado, también se empeñaba muchas veces en relacionar a Jacques Tourneur y estas películas de Val Lewton con las de Rossellini, con las que vienen de Rossellini no de esta época, sino un poco posteriormente, y las englobaba todas en el nacimiento del cine moderno. No vamos a tener tiempo para analizar este tipo de ideas, pero simplemente lo comento un poco porque a nadie se le hubiese ocurrido decir tal locura en su momento, ni casi posteriormente. Y ahí vamos un poco al texto este de Borges, que realmente, texto recuperado por Lascelles, los grandes acontecimientos estéticos de la historia muchas veces probablemente pueden venir de forma casi disimulada, sin que lo sepamos. Aún así, una película como la de hoy es una película que tuvo gran impacto en su momento y que sigue siendo una película enormemente reconocida y una de las obras de referencia de todo el cine de terror y cine fantástico. Quizás precisamente porque se sale completamente de lo que se podría catalogar como cine de terror y cine fantástico. Sucedió lo mismo en su día, y yo creo que es un poco el motivo por el que una película como esta o La Mujer Pantera tuvieron tanto éxito. Y ahí sí tengo que repetir un poco lo que comenté la semana pasada. En el año 1942, la RKO está en un estado financiero absolutamente calamitoso. Orson Welles ha sido muy caro para la productora, no fue el único, que costó mucho dinero a la productora, pero realmente Ciudadano Kane, que fue una película carísima, no llegó a ingresar todo lo que la productora pensaba. Y saben ustedes que el segundo largometraje de Orson Welles, quizás su mejor película, podría decirse, El Cuarto Mandamiento, es una película que tuvo muchísimos problemas de postproducción. Incluso el montaje que conocemos pues no es el montaje que ya saben que está muy manipulada, montada además por Mark Robson y Robert Wise, que luego además serían directores para el propio Val Lewton, pero digamos que están en una situación muy complicada, con la polémica con El Cuarto Mandamiento, problemas financieros. El productor Charles Koerner, del que hablamos la semana pasada, que llega como jefe de producción a la RKO, decide que una buena fórmula para ingresar dinero sería volver a poner en funcionamiento o reflotar la línea de películas de serie B, de terror, de cine fantástico de la RKO. Y para eso contrata a Val Lewton, que ha trabajado durante 8 años con David O. Selznick, es decir, con uno de los productores más importantes de toda la historia del cine, y que venía de ser ya escritor y un hombre ya preocupado por la ficción, un hombre realmente apasionante, productor cineasta, aunque nunca llegó a dirigir, uno de esos raros productores que realmente tenía una personalidad incluso estética. Bueno, pues a Val Lewton le colocan capitaneando esa sección de cine de serie B, de cine de terror. Él se trae a varios colaboradores, entre ellos, como mano derecha, Jacques Tourneur, que se convierte en un gran cineasta, yo creo, gracias a Val Lewton. Val Lewton, yo creo que hay una especie de influencia entre los dos, y él realmente se convierte en un cineasta muy grande también por la influencia de Val Lewton. Bueno, estas películas tienen muchísimo éxito, y se puede decir que salvan a la RKO. Estas películas y Sospecha de Hitchcock, que es una de las películas de más éxito de su tiempo, y es también de la RKO. Bueno, pues son las películas que salvan a la RKO. Por una cuestión, en parte, comodidad del propio Lewton, que le seguía gustando trabajar con presupuestos un poco precarios, porque le daba mucha libertad, capacidad de hacer lo que quisiera, y realmente siguió teniendo mucha libertad y mucha capacidad de trabajar como él quería, y también por un contrato leonino que le hizo la RKO y Koerner, que no pudo él realmente levantar y hacer que le pagaran más y tener más presupuestos. Ahí se aprovecharon un poco de él en las 11 películas que hizo para la RKO, pues siguió haciendo películas de este tipo. Y esa es un poco la historia de estas películas. Claro, ellos, en lugar de competir, ya saben ustedes lo que comentamos la semana pasada, y si recuerdan La Mujer Pantera, en lugar de competir con las películas de la Universal, con películas como las de la Universal, es decir, películas del hombre lobo, en las que un hombre se transforma en lobo, del hombre invisible, de tal, algunas estupendas por lo demás, otras un poco menos buenas, se inventaron un concepto del cine de terror, del cine fantástico completamente distinto. No hace falta que me extienda mucho, porque lo vamos a ver ahora, nada, en cuanto empiece Anduve con un zombie, se van a dar cuenta qué tipo de
qué tipo de cine es, y si recuerdo La Mujer Pantera, pues bueno, no hace falta tampoco extendernos mucho más. ¿Y por qué tuvieron tanto éxito estas películas? Lo comentábamos un poco la semana pasada. Un factor principal es que, claro, el país estaba en guerra y había muchas mujeres que estaban solas, iban al cine solas, y estas películas que tienen en las que tiene una gran importancia los papeles femeninos, bueno, de alguna forma conectaron muy bien con el público femenino. Se sintieron muy, no sé si identificadas, pero realmente veían una serie de profundidades en las películas que realmente no estaban en otro tipo de películas de cine fantástico o de cine de terror. Es curioso, esto hay que apuntarlo. En estas películas es muy frecuente, en La Mujer Pantera estaba, recuerden esta mujer serbia de cara gatuna que se acercaba a Elena, a la protagonista, en la secuencia de su modesto banquete de bodas, y en esta también, en esta hay otro personaje de mujer mayor, que está como un poco, bueno, no sé si ensombreciendo, pero hace una especie de contrapunto con la protagonista, que es una heroína joven, romántica y muy curiosa, que es uno de los temas de la película, seguramente. Y eso dicen que venía, yo he visto en un documental bastante bueno, hecho por Ken Jones y Martin Scorsese alrededor de Val Newton, que he vuelto a ver en estos días, dicen que venía de la propia personalidad de Val Newton. Val Newton había sido criado por su madre y por su tía. Su madre eran rusos, él había nacido en Yalta, la población, por cierto, en la que ambienta Chekhov, La Dama del Perrito, y era una población con mucha vida cultural y demás, pero ellos, cuando él es bastante joven, ellos van a Estados Unidos. La madre se convierte en montadora de cine, lo cual es curioso al cabo del tiempo, y su tía es una famosa y mítica bailarina que le educa. Y digamos que una era como la mujer joven y la otra la mujer anciana. No me lo invento yo, lo comenta su propio hijo, el propio hijo de Val Newton. Dice que eso fue muy importante en su personalidad y que eso él lo reconoce después en sus películas. Bueno, ahí queda un dato que yo creo que es interesante. Luego en el debate podemos comentar alguno más, porque hay, solo desde un punto de vista casi de descripción de personalidad de Newton y del propio Turner, hay muchísimo de ellos. Son películas muy personales, muy personales. Esta película viene un poco la idea de Newton y también de Jacques Tourneur, porque tiene dos orígenes. Esto es muy curioso. La película se empieza a producir cuando todavía no se ha terminado de montar La Mujer Pantera, que saben que al principio la productora no la ve y dice, pero bueno, ¿esto qué es? No se ve nada, no hay terror, tal, y luego la película se convierte en un gran éxito popular. Se empieza a producir, ya digo, cuando todavía la otra película no se ha estrenado, ¿no? Casi, ni siquiera se ha terminado de montar. Y tiene dos orígenes, y son muy interesantes para entender la película. Uno es un artículo sobre el vudú, que se ha publicado en un periódico por una autora, cuyo nombre ahora no recuerdo, que sale en los títulos de crédito como autora de la historia original, que lee Newton y ve que hay material ahí para hacer una película sobre un tema exótico y bastante interesante, el tema del vudú. Si alguien tiene interés en leer ese artículo, está publicado en español, en una recopilación de la editorial Valdemar sobre cuentos del vudú, que recopiló, me parece que Jesús Palacios, creo que fue él, hace ya como 20 y tantos años. Yo lo tengo por casa, no lo he vuelto a leer porque el recuerdo que tengo es que es un artículo muy malo, es una especie de entre artículo periodístico, cuento de vudú, pero vamos, literalmente no tiene ningún interés más allá de la curiosidad de que alguien sea fan de esta película y quiera ver un poco de dónde viene. Y ellos en realidad no aprovechan absolutamente nada. Le encargan el guión a Kurt Siodmak, hermano de Robert Siodmak, del cual hemos visto el ciclo hace pocas sesiones, y lo que escribe Kurt Siodmak, que sale en los títulos de crédito, no tiene absolutamente nada que ver con lo que aparece en la pantalla. Su historia es una historia de un matrimonio que vive en París, la mujer está hechizada, digamos, por el vudú, pero bueno, ni la ambientación, ni la historia, quitando esa idea, la de una mujer, un matrimonio cuya mujer está hechizada, el resto no tiene nada que ver. Lo escriben entre Turner, prácticamente Turner, el otro guionista de la película, que aparece, ese sí aparece en los créditos, y Val Newton. Y sobre todo desarrollando una idea que tiene Turner, que es hacer una especie de remake de Jane Eyre, que tampoco es muy literal, pero digamos que es como, su idea era como llevar Jane Eyre de Charlotte Bronte a llevarlo a las Antillas, al Caribe, a las Indias occidentales, lo cual es muy curioso porque años después, saben ustedes, si no lo saben, les recomiendo que lo lean, hay una famosa novela en los años 60 que se llama El ancho mar de los sargazos, de Jan Rhys, que es una especie de precuela de lo que sucede antes de Jane Eyre y que supuestamente puede estar influida por esta película, porque la ambientación también es parecida, así que es curioso. Esta película, que tiene otras influencias, Newton y Turner eran muy cultos. Aquí, por ejemplo, hay algún cuento de Como el hombre de arena de Hoffman, que también se cuenta que ha influido mucho. Alguna obra pictórica, como La isla de los muertos, que aparece en uno de los momentos, en una de las habitaciones de la película,
y que luego se convertirá en película, además, dirigida por Mark Robson,